La tarde cayó pesada sobre Culiacán. En Altana Residencial, un fraccionamiento de élite, donde el silencio suele ser parte del paisaje, algo rompió la rutina. Un operativo coordinado que, en minutos, pasaría de rumor a símbolo. No fue casualidad ni patrullaje. Fue una intervención quirúrgica con un objetivo claro. Leonel L.B. Valdés Palomera, señalado como líder de una célula ligada a Los Chapitos. 8 detenidos, 3 domicilios intervenidos y una pregunta en el aire. ¿Qué se destapó realmente esa tarde? Antes de seguir, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que estos operativos cambian el equilibrio o solo mueven el problema del lugar? Eran las 5:43 de la tarde, cuando la calma aparente de Altana Residencial se quebró con un estruendo seco, un eco que anunció lo inevitable. El cerco estaba completamente cerrado. En segundos, las calles que minutos antes eran pasillos de autos de lujo y jardines impecables, se transformaron en un escenario de estrategia militar en movimiento. La Guardia Nacional tomó posiciones en los accesos principales, mientras el ejército mexicano desplegaba unidades en formación espejo para evitar cualquier escape. Desde los techos, fuerzas de élite de la Marina vigilaban con precisión cada ángulo, asegurando que ningún punto quedara ciego. No fue una irrupción improvisada, era un plan calculado al detalle, pensado para que no hubiera margen de error. Los vecinos, acostumbrados a un silencio casi artificial, se refugiaron tras cortinas cerradas y puertas aseguradas. En grupos de WhatsApp circularon mensajes apresurados. No salgan, manténganse dentro. Algunos grabaron desde rendijas lo que parecía un episodio sacado de una película de suspenso, pero era real y estaba ocurriendo justo frente a sus casas. En el centro del operativo, el LB, acostumbrado a la discreción y al poder en las sombras, tomó una decisión que marcó el destino del enfrentamiento: no huir, sino resistir. En ese instante, lo que para los mandos era un cerco quirúrgico, se convirtió en un choque directo. El silencio del fraccionamiento dio paso a ráfagas, gritos contenidos y un ambiente cargado de tensión. La presión fue absoluta. En cuestión de minutos, la resistencia se quebró. Los accesos estaban asegurados, las rutas de escape bloqueadas y los objetivos en el suelo, esposados uno a uno bajo la mirada de drones que transmitían cada segundo en tiempo real. Lo que era un vecindario exclusivo se convirtió en un escenario de capturas, aseguramientos y cadena de custodia. Dentro de los inmuebles, los peritos encontraron lo esperado: armas, chalecos tácticos y radios de comunicación encriptados. Pero también apareció lo inesperado, aquello que cambió la lectura del operativo. Entre los objetos asegurados, surgió un hallazgo que no hablaba de improvisación, sino de una estructura organizada y con alcance mucho más amplio que un grupo de choque local. Sobre una mesa metálica, descansaban mapas físicos, de papel grueso, con rutas marcadas a mano. No eran simples trazos. Cada línea conducía a puntos costeros estratégicos, señalando muelles, caminos secundarios y lugares que nunca aparecerían en aplicaciones de geolocalización. Las anotaciones a un costado no dejaban lugar a dudas. Junto a las marcas aparecían iniciales, símbolos y claves que vinculaban directamente al LB como autorizador de movimientos, alguien que no solo obedecía órdenes, sino que las generaba. Una libreta de apariencia sencilla, con las esquinas gastadas, contenía páginas enteras con nombres de negocios, bodegas y talleres locales. Algunos parecían comercios comunes, otros operaban como fachadas. Entre las hojas, una palabra se repetía con insistencia: protección, subrayada, marcada como recordatorio permanente. No era solo un apunte, era la confirmación
de que había una red de coberturas y complicidades que garantizaban la operación continua del grupo. Lo que en principio parecía un operativo contra una célula armada, se transformaba en un tablero de ajedrez mucho más complejo, donde cada ficha estaba colocada con precisión, y en el centro, un nombre escrito en rojo, como epicentro de todas las conexiones: LB. Altana Residencial dejó de ser visto como un simple punto de captura. Lo que se había descubierto allí era la punta visible de una red transnacional, diseñada para mover recursos, personas e información sin ser detectada. El hallazgo encendía una alarma más fuerte que cualquier disparo. El problema no estaba contenido en una sola casa, ni en un solo hombre. La tercera vivienda era un enigma. Por fuera, todo parecía en orden. Fachada impecable, ventanales polarizados y un aire de discreción que se confundía con la rutina de cualquier fraccionamiento exclusivo. Pero al cruzar el umbral, la primera impresión fue inquietante. Demasiado vacía para ser un hogar, demasiado silenciosa para ser normal. No había muebles, no había rastros de vida cotidiana, solo un vacío calculado. Fue entonces cuando uno de los agentes notó la anomalía: un muro que no coincidía con los planos térmicos. Tras golpearlo, el sonido hueco reveló lo que se escondía detrás. Con herramientas tácticas, forzaron la pared hasta abrir una entrada oculta. Lo que encontraron al otro lado no era un cuarto común, era un espacio insonorizado, diseñado para pasar desapercibido. Dentro había una mesa metálica, varias pantallas conectadas a sistemas de vigilancia y una serie de memorias USB etiquetadas a mano. Cada dispositivo contenía registros de entradas y salidas, horarios de reuniones y videos de seguridad interna. Era un centro de control, un lugar donde todo estaba monitoreado con precisión. En medio de las carpetas, una frase resaltaba con tinta negra, repetida como advertencia: si caen, activamos Sombra Norte. Aquellas palabras helaron la sala de mando. Nadie en las bases de datos oficiales había escuchado ese nombre como una célula registrada. No existía para la inteligencia pública, y sin embargo, estaba ahí, escrito con claridad. El hallazgo más inquietante llegó después. Información sensible que no debería estar allí. Listados de placas vehiculares oficiales, geoubicaciones de patrullajes e incluso rutinas detalladas de agentes federales. Cada hoja levantaba más preguntas que respuestas. ¿Cómo había llegado esa información a ese lugar? ¿Se trataba de una filtración desde dentro o de una infiltración silenciosa en las instituciones? Lo que empezó como un operativo local en un fraccionamiento exclusivo de Culiacán, ahora tomaba otra dimensión. La captura de 8 hombres y el aseguramiento de 3 casas no era el final de un caso, sino el inicio de algo más profundo. La confirmación de que la línea entre el poder criminal y las estructuras oficiales podía estar más difusa de lo que muchos imaginaban. Mientras los detenidos eran trasladados bajo custodia federal, el mensaje oficial fue directo: nadie está por encima del Estado. Se emitieron nuevas órdenes de cateo en distintos puntos y se reforzaron rutas críticas en el noroeste. En redes, el impacto fue inmediato: tendencia, debate y una mezcla de alivio y cautela. Analistas hablaron de parteaguas, escépticos, de escenario político, pero la lectura común fue una: el Estado sí puede cuando decide coordinarse. Altana amaneció con huellas visibles del operativo y un silencio tenso. En grupos vecinales, la consigna era doble: que no los suelten y que no haya represalias. Al norte y al sur, movimientos preventivos, bodegas revisadas, vehículos vinculados, rutas en observación. En paralelo, la estructura criminal reorganizándose,
Cuando cae una pieza clave, otro intenta ocupar el espacio. La pregunta no es si habrá ajustes, sino cuán profundo fue el golpe. Lo de Altana no fue una detención más. Fue un mensaje y una radiografía. Si había complicidades, tocaron nervios sensibles. Si había confianza de impunidad, se fracturó. Pero un caso no desmantela un sistema. La verdadera batalla está en sostener procesos, blindar instituciones y proteger a la ciudadanía. Tu opinión importa. ¿Esto fue el inicio de una estrategia sostenida o un golpe aislado? Te leo en los comentarios. Apóyame. Suscríbete. Deja tu like, comparte este video y activa la campanita. Así seguimos investigando y explicando, con respeto, rigor y sin sensacionalismo.